Bienvenido a otro video de Misterios del Universo, en el que seguiremos descubriendo los secretos que guarda el mundo. Los científicos lograron descubrir la verdad detrás del misterio del Triángulo de las Bermudas. Así fue como lo hicieron. Durante los últimos 100 años en la región del infame Triángulo de las Bermudas, un centenar de barcos y aviones han desaparecido mientras que los científicos intentan encontrar la causa de estas misteriosas desapariciones, y esta zona de anomalías similares han aparecido en todo el mundo. Ser más peligroso que el Triángulo de las Bermudas. Triángulo de las Bermudas. Docenas de estos mensajes están almacenados en las cajas negras de los aviones, que se estrellaron sobre el Triángulo de las Bermudas en misteriosas circunstancias que abarca el territorio desde las Islas Bermudas en Florida hasta Puerto Rico. El área de este territorio es bastante grande y es aproximadamente 805.000 kilómetros cuadrados. Es como poner a Japón 2 veces juntos. Además, también es un lugar para el punto más profundo del océano. El océano Milwaukee es tan profundo que cabría en el monte Kilimanjaro y medio. Por lo tanto, no es extraño de que partes de muchos barcos y aviones desaparecidos en esta región no se hayan encontrado aún. Pero incluso cuando los investigadores lograron encontrar los barcos perdidos, lo que vieron allí no tenía ningún sentido. Por ejemplo, en 1944, la Marina de los Estados Unidos descubrió un barco americano cerca de Florida, en el Triángulo de las Bermudas, llamado Rubicon. Todo contacto con él se había perdido meses antes de que se encontró, cuando salió de Cuba, La Habana, por lo que todo el mundo creía que el barco se había hundido con familiares de los pasajeros. Se estaban volviendo locos tratando de averiguar a dónde habían ido sus seres queridos. Los militares vieron inmediatamente que el barco estaba sano y salvo y se apresuraron para salvar a la gente a bordo. Pero aunque se suponía que más de 300 personas estaban a bordo del barco, un perro que vino de la nada corrió alrededor de la cubierta sin saber que este sería lo único con vida ahí. Al entrar a profundidad en el barco, no había una alma humana que encontrar. Todas sus pertenencias y provisiones de comida sorprendentemente permanecieron intactas, como si los pasajeros simplemente se hubieran evaporado de la nave en un instante. Y este no es el único caso así. Hubo antes una situación similar que le ocurrió al Friendship Rosalia, que se dirigía a La Habana desde Hamburgo en 1840. Fue encontrado en el mar de los Sargazos, cerca de las Bermudas. El tiempo del triángulo en este barco parecía haber sido congelado. También el almuerzo estaba esperando a los marineros en la cocina, pero no había ni una sola persona a bordo. Solo un canario hambriento piaba en su jaula. Precisamente la misma historia ocurrió en el barco americano llamado Mary Celeste en 1872. Se dirigía de Nueva York a Italia a través del Triángulo de las Bermudas y fue encontrado solo un año después cerca de los Azores. A bordo incluso encontraron tesoros intactos en el camarote del capitán, así como un gato superviviente, pero la tripulación parece haberse evaporado también. Pero lo peor que hace que esta zona sea tan mortal es el hecho de que se extiende no solo a través del mar, sino también en el cielo. En 1945, el Escuadrón 19, un escuadrón de 5 bombarderos torpedo de la Marina de los Estados Unidos, simplemente se desvaneció durante un ejercicio de rutina. La teoría del fallo simultáneo de los 5 aviones parece imposible. Además, fueron probados a fondo antes de la salida. Y son aún más las lagunas lógicas en la historia de lo que le ocurrió a un avión de Beechcraft Bonanza. El 4 de diciembre de 1970, el piloto y 2 pasajeros despegaron de la isla de Andros, en las Bahamas, y se dirigieron a la costa de Florida. Tenían que cubrir una distancia de 400 kilómetros, lo que normalmente lleva 90 minutos de vuelo a una altitud de 3.500 metros. El piloto vio una extraña nube de forma cilíndrica. El diámetro de este tubo era más de 1 kilómetro y la longitud parecía interminable. Como era gigantesca, el piloto no tuvo otra opción que pasar a través de la nube. Cuando el avión voló en ella, se convirtió en oscuro como la noche. De repente, brillantes destellos blancos brillantes comenzaron a aparecer en la aeronave que iluminaron todo a su alrededor. Sin embargo, de acuerdo con el piloto, no era un relámpago. Ya había empezado a despedirse de la vida, pero después de un minuto, vio la luz al final del túnel. El túnel de nubes comenzó a estrecharse al mismo tiempo que todos sus aparatos electrónicos dejaron de funcionar, y la aguja de la brújula giraba y giraba al azar. En algún punto, el piloto se sintió ingrávido, y el avión salió de las nubes al mismo tiempo que resultó ser que ya estaban casi en Miami, aunque solo habían pasado 47 minutos de vuelo, y el avión también había usado mucho menos combustible. Nadie estaba a bordo ese día, así que nadie tiene una pista de cómo se las arreglaron para llegar allí antes de tiempo. Pero la historia más inexplicable fue hasta hace poco. Fue la pérdida del vuelo 914 de Pan American World Airways, con 57 pasajeros a bordo el 2 de julio de 1955.
El avión despegó de Nueva York y se suponía que debía aterrizar en Miami 3 horas después, pero desapareció de todos los radares. Los restos del avión nunca fueron encontrados por mucho tiempo, y se creyó también que por mucho tiempo el avión se había estrellado y todos los pasajeros habían muerto. 37 años después, el semanario World News publicó un artículo inusual sobre este vuelo. Decía que el 9 de septiembre volvería a aparecer en el aeropuerto de Caracas, en Venezuela. De la nada, un nuevo DOT apareció en el radar, como si un avión hubiera surgido de la inexistencia después de aterrizar. El piloto se puso en contacto con la torre y preguntó dónde estaba, porque necesitaba llegar al aeropuerto de Miami a una hora específica, en concreto a las 9:55 de la mañana del 2 de julio de 1955. Se le dijo que era 1992. Nos tomaremos una pequeña pausa para decirte que si el video te está gustando, dale like, suscríbete para no perderte nada y activa la campanita de notificaciones. Ahora sí, podemos continuar. Teorías. Estas fueron las últimas palabras del piloto del vuelo N3808H, el 28 de junio de 1980. Desde el momento en que se grabó el mensaje y hasta el día de hoy, el avión junto con su tripulación se consideran desaparecidos en el Triángulo de las Bermudas, pero nadie sabe qué objetos en el cielo asustaron a los pilotos. Aunque muchos científicos creen que resuelto el misterio de esta misteriosa zona en el mar, cada uno tiene su propia teoría. Algunos investigadores sugieren que la causa de los naufragios en esta zona es un gran número de sombras y arrecifes, pero esta teoría era digna de consideración solo hace muchos años atrás, cuando los barcos de madera cruzaban el océano. Por el equipamiento moderno de los barcos, esto no es realmente un problema serio. Otros investigadores están interesados en las masas de burbujas en las aguas del Triángulo de las Bermudas, que aparecen de grietas en las placas tectónicas. De acuerdo con estos investigadores, esto es un gas metano explosivo que se convierte en burbujas gigantes. Cuando llegan a la superficie, pueden destruir o incluso tragarse un barco entero. Pero esta teoría no considera que algunos barcos que desaparecieron en el Triángulo de las Bermudas fueron, sin embargo, encontrados más adelante, además absolutamente intactos, y sin embargo hay una teoría que no puede explicar esto. Los geólogos dicen que durante la tormenta de olas pueden generar infrasonido que tiene un efecto perjudicial sobre el sistema nervioso. Como resultado, la tripulación de un barco entra en pánico y el miedo domina el sentido común. En las personas débiles simplemente les provoca correr por la borda, que es porque se encontraron tantos barcos en el Triángulo de las Bermudas sin pasajeros y con todas sus pertenencias intactas. Pero estas teorías no tienen nada que ver con los aviones. Y este ha sido todo el video de hoy. Dinos qué te pareció aquí en la cajita de comentarios. Dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Sin más nada que decir, te deseo un gran día y hasta la próxima.